Bien. Este otro tema, muchachos, que es ya la relación entre aspecto demográfico y trabajo. En primer lugar, ver el aspecto demográfico del censo del 2017, ¿no? Que arroja aproximadamente 29 millones de habitantes, ¿ya? Pero según la RENIEC somos 34 millones. Y según los conocimientos, la información, 31 millones. ¿Dónde estaría concentrada la mayor cantidad de personas? Acá en Lima. O sea que en Lima tenemos la mayor cantidad de empleados, subempleados, desempleados, ¿ya? Luego siguen las provincias, los departamentos como Piura, ¿no? La Libertad, Arequipa, y el menos poblado, estamos hablando de Madre de Dios, mira la cantidad, Moquegua, Tumbe, departamentos despoblados. A nivel sudamericano, Brasil se va con el primer lugar en población. Ya, luego le sigue Colombia, luego Argentina, mira, y luego de Argentina le sigue Venezuela, y de ahí llegamos nosotros en el quinto lugar, ¿ya? Entonces, sin embargo, para darle algunos datos de población, el Perú es considerado un país despoblado en comparación a la cantidad de territorio que tenemos. Nos encontramos entre los 20 países más grandes del mundo. El Perú ocupa el 19º lugar, ¿ya? O 20, uno de los dos. Entonces, y con esta cantidad de habitantes, el Perú es considerado pues un país despoblado, donde los varones, mira, al, cuando se va, la población va desarrollándose, llegamos a esta estadística, mira, 14 millones, casi parecido, ¿no? Pero con el tiempo, la cantidad de varones va disminuyendo debido a que en una sociedad patriarcal, ¿no? Una sociedad machista, los varones van muriendo más rápidamente que las mujeres, por el motivo que los trabajos riesgosos, los accidentes que le sucede a los trabajadores. Ahora, la PEA, o población económicamente activa, muchachos, está, está determinada por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? Y comprende entre 14 y 65 años las personas que están en edad de trabajar. Entonces, según la OIT y según el Ministerio de Trabajo, el Estado peruano, ¿ya? Aproximadamente es el 40% de la población total. Y se va a dividir en tres ramas, tres. Los adecuadamente empleados, que son las personas que están trabajando en su especialidad. Por ejemplo, un médico trabajando en el Revalidati, una economista trabajando en una fábrica en la rama de producción, ¿no? En la rama de producción, en la rama de... ¿ya? Entonces, así tenemos los adecuados. Estos adecuadamente empleados también tienen una remuneración por encima del salario mínimo referencial, que es más o menos el salario básico, ¿no? Entonces, va a ganar más de lo que gana la mayoría de gente, ¿no? Entonces, ese es el adecuadamente empleado. Trabaja también no más, o mejor dicho, a 35 horas semanales. Los subempleados laboran por temporadas, no tienen un trabajo fijo, ¿ya? Son contratados alguna vez, otras veces no, están en esa situación de depender del empleador, ¿no? No tienen un horario establecido. Trabajan en actividades en las que puedan. No es que ellos deciden, no es que ellos están decidiendo trabajar aquí o allá, sino la necesidad y la situación del mercado hacen de que ellos entren en actividades en las cuales no están preparados o no están de acuerdo, ¿ya? También su salario es bajo, no es acorde a sus necesidades, ¿ya? Y luego los desempleados son personas en edad de trabajar, pero que no encuentran trabajo, han buscado ya, ¿no? Han buscado
y no encuentran. Ellos también se conocen como ejército de reserva laboral, ¿ya? Son las personas que tienen una vida económica miserable, dependen de la familia, ¿no? A veces de un papá, de un abuelo que está trabajando, entonces ellos le proporcionan pues los alimentos, la habitación, ¿no? Esto es muy distinto a lo que es un estudiante, por si acaso, ¿eh? Porque un estudiante también, por ejemplo, un preuniversitario, él también ya podría trabajar, pero no desea trabajar porque tiene ciertas condiciones que le permiten seguir estudiando. Sí, sí, él se prepara y continúa sus estudios, ¿no? Su trabajo intelectual hacia el ingreso a la universidad. ¿Ves? Este es muy distinto. En cambio, el desempleado, esta persona necesita trabajar porque no cuenta con los recursos para poder vivir. Sin embargo, en el mercado laboral no hay espacios para él, no lo encuentra y se tiene que convertir pues en una persona que va a depender de otra, pero en condiciones desfavorables, ¿ya? Sí, ese es el desempleado. Ahora, la población económicamente inactiva, conocida como PI, ahí están las personas menores de 14 años y mayores de 65, ¿ya? Y también jóvenes y adultos que no buscan trabajo, no lo buscan. ¿Por qué? Porque realizan actividades que no están ligadas a la producción, ¿ya? Por ejemplo, tenemos nuestros estudiantes, ¿no? Preuniversitarios, estudiantes universitarios, ¿no? Estudiantes de posgrado, etcétera, etcétera. Entonces, todos ellos se van a constituir en el EIR, más conocido como el Ejército Industrial de Reserva, ¿no? Así es. Entonces, este dato tiene que conocer a los niños y los ancianos, pero también jóvenes y adultos que realizan actividades improductivas, ¿ya? Que no están ligadas a la producción. Desgraciadamente, en el Perú, el sistema patriarcal condena a las mujeres a un sistema de trabajo no remunerado, conocido como ama de casa, en la cual ella desenvuelve una serie de actividades laborales, ¿no? Limpieza, lavado, ¿no? ¿Qué más? Cocina, ¿no? Sí, cocina, almuerzo, desayuno y cena, también plancha la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una serie de actividades que no son retribuidas económicamente. Entonces, las amas de casa son personal de trabajo que es considerada no PEA, no productiva. Sin embargo, ellas son las que sostienen las actividades pues domésticas, ¿no? Y que por ello no reciben ni un salario, ¿ya? Esa es una injusticia que se produce en la actualidad y desgraciadamente en la mayoría de casos las amas de casa no han podido desarrollar una profesión, una actividad. Ahora, los sacerdotes tampoco realizan nada productivo, pero eso sí, reciben su salario puntualmente por parte del Estado. O sea, el Estado, haciendo uso de los recursos de la nación, ¿no? Que son obtenidos gracias a los impuestos, realiza una serie de pagos a los sacerdotes o al clero católico. ¿Gracias a qué? Gracias a un concordato, ¿sí? Eh, uh-huh. Sí, los sacerdotes cobran, ellos cobran una cantidad de dinero de parte del Estado. Esto, ustedes pueden indagarlo, profundizarlo, se llama el Concordato Peruano-Vaticano, firmado en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, así, clandestinamente, escondidamente, el presidente Morales Bermúdez, el ministro de Relaciones Exteriores, van a firmar un tratado internacional con el Vaticano, en el cual el Estado se compromete a pagar todos los salarios al clero nacional, ¿no? Monjas, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales. ¿Y con qué criterio? ¿Cómo se va a definir los salarios? Se va a coger los salarios del ejército, así, su oficial y oficiales capitanes, coroneles general, y eso hay una cantidad de salarios, ¿no? Y eso
se va a establecer para reconocimiento o no, de sus ingresos los sacerdotes, ¿ya? También los militares tampoco realizan ninguna actividad productiva cuya función principal es la protección del territorio nacional y claro, pues hemos perdido 44%, ¿no? Del territorio peruano. Sí, exactamente como dice Piero, eh, la iglesia es exonerada de todos los impuestos y tiene los negocios más lucrativos ahora, mire. Justamente en estos días hemos visitado un cementerio y justamente el dueño de estos cementerios es la Iglesia Católica, que son los Camposantos, el Campo Fe, ¿no? Todas estas instalaciones no pagan impuestos, pero cobran precios altísimos y ahora es un negocio redondo dado la cantidad de fallecidos que tenemos en el Perú. ¿Sí? Y la Iglesia Católica se embolsa pues cantidades impresionantes de ganancias jamás vistas en la historia financiera de la Iglesia, gracias al concordato peruano-vaticano. ¿Ya? Sí. Sí, sería bueno que se rectifique ese tratado, pero eso tiene que hacerlo el Estado peruano, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Y la población puede solicitar eso. Ahora, que la población lo haga está bien difícil porque la mayoría, sí, la mayoría de católicos apoyan esto, ¿no? Solamente un grupo de académicos, ¿no? Gente que está cuestionando este tipo de injusticias, porque también algunos deberían pues, pedirle para sus sacerdotes también, pero los pastores también. Bueno, y como dicen por acá algunos compañeros, sí, es un negocio este asunto. También los discapacitados y hombres en actividades ilícitas. También se le conoce como no PEA, ¿sí? Población económicamente no activa y estrato pasivo. Ahí están los militares que deben defender nuestro territorio y en realidad pues se ha perdido el 45% de ello, ¿no? Los sacerdotes que no aportan nada productivo, pero sí su discurso hace que la población asuma criterios ¿de qué? De resignación, de ¿no? Pasivismo. Sí, entonces ahí hay un papel fundamental en la iglesia para contener la rebelión popular a través de discursos de aceptación, de resignación frente a tantas injusticias que vivimos. ¿Eh? Por esa razón el Estado les financia todos sus gastos, todas sus inversiones. Ahora, los conflictos laborales se producen debido a que existen desigualdades, ¿no? Hay una sociedad clasista, ricos y pobres, ¿no? Las diferencias sociales son inevitables en una sociedad de clases, y ahí está, conflictos laborales entre trabajadores y empresarios, ¿no? A intereses totalmente contrarios, diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los trabajadores que van a plantear defender sus derechos laborales, por ejemplo, mejorar los salarios, que significa pues, que tu nivel de vida se eleve y mientras que mejores condiciones de trabajo, acá es trabajo, mientras que los empleadores que buscan incrementar sus ganancias, ¿no? ¿Sí? Y quieren mayor capital. ¿Pero esto a costa de qué? A costa de afectar las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Ya? Y esto se produce pues en una sociedad clasista donde aquí está, mire, está bien armado todo, ¿eh? El poder empresarial, el poder empresarial está de la mano del poder militar y el poder religioso, ¿no? Estos cuentan con los capitales y con la fuerza letal, que es la policía y el ejército, para someter pues a millones de trabajadores, ¿no? Como vemos acá, ¿sí? Hasta contaminándoles, ¿no? Hasta destruyendo sus ríos, su naturaleza, causando una serie de problemas hacia la mayoría de la población, ¿no? Entonces, en esta sociedad de clases es que los derechos laborales van a ser, sí, van a ser destruidos, ¿no? Sí, sí, van a ser desaparecidos poco a poco, ¿ya? Nuestros postulantes hoy día, luego universitarios y luego profesionales, van a gozar, van a experimentar todo esto que estamos explicando. Condiciones de trabajo desfavorables, salarios bajos,
horas extras, te van a intentar maltratar en el trabajo. Y eso nunca debes permitir. Trabajar, la necesidad de trabajar no implica que uno venda su moral o su dignidad. Siempre debes defenderte frente a todo tipo de abusos que exista en tu centro laboral más adelante. Bueno, en general, con cualquier tipo de abuso, ¿no? Ya sea en tu centro académico, en tu centro laboral, en tu barrio, porque a nosotros nos mueve pues la dignidad, que es el autorrespeto, no solamente de nosotros, sino de nuestra familia, ¿no? De nuestro contorno, ¿no? Ahora, los capitalistas, como el que ves acá, este es el famoso Carlos Rodríguez Pastor, ¿no? Dueño de Intercorp, ¿no? Que es el dueño de grandes empresas en el Perú, que ha subido el precio de las medicinas hasta los cielos. Ellos, este tipo de personas, tienen como guía, como principio de vida, elevar la tasa de ganancia. Eso le quita el sueño. Segundo, para elevar la tasa de ganancia, tienen que incrementar la jornada laboral, trabajos a domicilio, horas extras, etcétera, ¿no? Ahora, con esto de la pandemia, millones de trabajadores tienen que agenciarse de equipos, ¿no? Energía eléctrica, internet, para poder brindar un servicio llamado el teletrabajo, en la cual son sometidos a mayores horas de trabajo. Ya no solamente sus 6 horas, sus 8 horas de trabajo normalmente, sino ahora trabajan hasta de amanecida. Sí, se conectan de madrugada, están mandando mensajes, archivos, etcétera, etcétera, en diferentes centros laborales hoy día. También elevar las ganancias del empresario significa congelar y o reducir los salarios nominales. Pero el kit del asunto, el tema principal para elevar las ganancias de esta gente es reducir constantemente el salario real. ¿Y cómo se logra eso? ¿Qué va a pasar en la economía? En la economía va a pasar que los precios constantemente van a empezar a subir. Sí, y esa subida de precios va a hacer que tu salario, ese salario que te pagan y aparentemente es un salario más o menos, compre cada vez menos, ¿ya? De tal manera que tu nivel de vida va a ser afectado por esta situación. Entonces, y las ganancias para el empresario se van a disparar, ¿ya? Otro tema que ya hemos visto es los despidos masivos. ¿En qué consisten? En agarrar de los 1.000 trabajadores, unos 200, 300 trabajadores a la calle. Y de esa manera consiguen varias cosas muy efectivas para ellos. Uno que van a conseguir, miren, primero, con tantos despedidos en la calle, van a hacer que el salario siga disminuyendo, sobre todo el salario real, ¿no? Y el salario nominal. Segundo, van a aumentar sus ganancias debido a que se ahorran 200, 300 salarios, y eso pasa líquido como ganancias. Tercero, la ausencia de esos 200, 300 trabajadores y su fuerza laboral va a ser recargada en los trabajadores que han quedado en la empresa. Así es. Entonces existe toda una organización empresarial para que las ganancias se disparen. Y una de las últimas medidas que toma es el lockout, ¿no? Que significa quiebre de empresas, pero fraudulentamente, ¿sí? De manera ilegal, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que eso le logran, muchachos, a través de un acuerdo con el Estado peruano, porque ellos solitos no se pueden declarar en quiebra. Tiene que venir el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industrias, mediante una certificación, declarar la empresa en quiebra y por lo tanto todos los pagos a sus trabajadores quedan en cero, porque lo primero que se hace con los bienes de la empresa es pagar a los acreedores, ¿no? Y después a los trabajadores si es que queda algo. Ahora, ese lockout nace en Estados Unidos como una estrategia para evitar pagar los derechos a los trabajadores, sobre todo a los que se están jubilando, a ellos, a los ancianos, a ellos le cortan todo, no le dan ni un centavo, y eso genera pues que estos ancianos, algunos hasta se suiciden. Como dice la física, frente a una acción hay una reacción.
O sea, con toda esta medida de los trabajadores, de los empresarios, los trabajadores van a reaccionar gracias a que toman conciencia de su situación. A dos ideologías se le debe esa, tres ideologías, aquí tienes que acordarte, ¿no? Una de las más antiguas es el socialismo utópico, que se encargó de denunciar todas las injusticias que había en la sociedad europea. Luego, el anarquismo, que también cumplió un papel de despertar la conciencia del trabajador. Pero la ideología que, aparte de despertar la conciencia, te permite organizarte y luchar de manera adecuada, es el socialismo científico fundado por Carlos Marx, Federico Engels. Así es, socialismo científico se llama. ¿Ya? Y es, muchachos, es nada menos que aquí en Perú, difundido, organizado el trabajador a través de José Carlos Mariátegui. Sí, así tenemos. Entonces los trabajadores van a empezar a luchar por sus demandas. Entonces, ¿qué plantean los trabajadores? Defender los derechos laborales, no permitir que estos sean desaparecidos, aplastados o desconocidos. Sí, mineros, limpieza, bueno, todos los trabajadores, ¿no? En general. Por ejemplo, hoy día hay un paro de todos los sindicatos de salud a nivel nacional, reclamando mejores condiciones salariales, equipos, ¿no? Instalaciones, debido a que el sistema de salud, como repito, ha sido abandonado durante más de 30 años, privilegiando las empresas privadas conocidas como clínicas. Entonces hoy día hay un paro de las centrales de salud, el Sindicato de Salud Nacional, ¿no? Que son médicos, enfermeras, trabajadores de los hospitales generalmente. Entonces el paro puede ser 24 horas, 48 horas, 72 horas. Ahora, si el paro no funciona, si no te hacen caso en tus reclamos, ahí viene la huelga. Y la huelga ya es una paralización de las labores de manera más constante, ¿no? Sea la huelga de brazos caídos, la huelga de hambre. Esta es la autodestrucción del obrero, ¿no? Y que no ingiere sus alimentos, solamente toma agua y un poco de limón, y ahí queda el asunto, ¿no? Un día, 2 días, 3 días. Ya, por lo tanto, la salud se va deteriorando. Al tercer día ya está mal ya. Al cuarto día está grave ya. Quinto día tiene que ser llevado de emergencia para salvarlo, porque al sexto día ya está muriendo. Hay casos especiales de huelgas de hambre que han sido casos insólitos, ¿no? Por ejemplo, el caso que realizó pues el esposo de Keiko Fujimori en el penal de Santa Mónica. 15 días de huelga de hambre, man. Y cuando lo veía estaba igualito. Es un caso sui generis, un caso insólito en todo el mundo, ¿no? Hacer huelga de hambre y salir casi idéntico a lo que has entrado. A diferencia de otras huelgas de hambre donde la mayoría de los que hacen huelga de hambre están muriendo. Según informan los antauristas, el día de domingo ha entrado en huelga de hambre Antauro Humala. Y así, en Turquía, en varios países del mundo, la huelga de hambre es un mecanismo para defender los derechos de las personas, ¿no? Cuando ya no te hacen caso ya. El boicot es la denuncia de todos los problemas que tiene la empresa. ¿Para qué? Para que el público conozca y se solidarice con los trabajadores. Por ejemplo, la empresa tal no paga durante 2, 3 meses los salarios. Entonces eso a veces queda solamente en las 4 paredes de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué hace el sindicato? El sindicato sale a la calle con volantes, pancartas, ¿no? Una bocina y empieza a difundir eso en toda la población y la población se entera y se solidariza, así se solidariza, ajá. Entonces, entonces eso va a ser, muchachos, el problema, ¿ya? Entonces el boicot es el desprestigio de la empresa en cosas que realiza de manera negativa. Se informa a la población. Ahora, si con este boicot no te hacen caso, ya el siguiente paso es el sabotaje. El sabotaje es una actividad ilegal, pero es costumbre de los trabajadores destruir cierta infraestructura, maquinaria o edificio para que el empresario pues tome conciencia, ¿no? Se dé cuenta de sus abusos y pueda por lo menos, ¿no? Dar algún espacio para negociar. Pero la medida más drástica es la toma del local, cuando los obreros se organizan
y se apoderan de la fábrica hasta arreglar pues sus reclamos, ¿no? O sea, alcanzar un nivel de negociación con el dueño, toman la fábrica 2, 3, 4, 5 días, una semana, 15 días. Pero para ello, para liberar la fábrica de la toma obrera, está la Policía Nacional. Ajá, muy bien, Piero. Sí, en la universidad también se acostumbra tomar estas medidas para enfrentar la corrupción, enfrentar el abuso y los cobros, ¿sí? Ya tú vas, cuando ingreses a la universidad, ahí vas a gozar, ahorita te ríes, ¿no? Pero cuando estés en la universidad y te cobren pensiones altas, te cobren tal o cual cosa, o, o veas la corrupción que hay ahí haciendo un negocio en tu cara, ahí en tu cara hacen negocio con la plata de la facultad, los corruptos, como dice Jennifer, eh, ahí vas a ver. Tú mismo vas a decir, no hay otra, toma el local. Sí, en San Marcos, en la Uni, en diferentes universidades, los estudiantes toman esas medidas no por un capricho, sino por una cuestión de necesidad, ¿no? No le dan otra alternativa, muchachos, ¿sí? Por esa razón se dan las tomas en las facultades, en la universidad, sobre todo la número 1 del Perú, considerada una de las 1000 universidades más importantes del mundo, nuestra querida Universidad de San Marcos, ¿sí? Así es, chicos, se vayan preparándose en este campo. Ahora, ¿qué cosa es el sindicato? El sindicato es la unión de los trabajadores de manera organizada ya. Ahí se establecen cargos, presidente, secretario general, secretario de defensa, secretario de economía, secretario de, de proyección social, secretario de, bueno, de deporte también hay. Entonces los trabajadores se organizan. ¿Para qué? Para defender sus derechos laborales y no ser pisoteados por los empresarios más abusivos, ¿no? Y tienen fines principales. Uno, defender los derechos laborales y por lo tanto incrementar el nivel de negociación con la empresa. Cuando un obrero va a negociar con una empresa, la empresa a veces ni le hace caso, no le toma en cuenta, pero si llega el sindicato, ahí sí se asustan los empresarios, porque el sindicato mueve a todos los trabajadores, pues, ¿no? Imagínate 1000 trabajadores sindicalizados. Es muy distinto a que un trabajador vaya solito, ¿no? A reclamar, ¿no? A veces le mandan guachimán, lo botan, ¿no? Pero si va el sindicato con los trabajadores respaldados, la empresa tiembla, el empresario se asusta, recibe, conversa. ¿Cuál es el objetivo? Defender los derechos del trabajador y buscar la mejora de esos derechos, ¿sí? Así es. Igual también los estudiantes, ¿eh? Los estudiantes también, si van solitos, te bota el guachimán. Pero si vas así con el sindicato de estudiantes, que es el centro federado, ¿sí? Te van a apoyar, te van a recibir. Bien, entonces ahí está el sindicato, todos los trabajadores organizados con sus dirigentes y van a dar la consecuencia de lograr sus metas. Ahora, ¿qué pasó en el Perú de los 90? En el Perú, sí, ahí se empezó a eliminar derechos laborales con un término económico muy famoso, ¿no? Flexibilidad laboral. Este es el término que te van a preguntar. Ya San Marcos preguntó esto, ¿eh? Significó la eliminación de las leyes que originaban los derechos laborales. Por ejemplo, la estabilidad laboral. Antes, para sacarte del trabajo, tenían que demostrar que eras ineficiente, que eras ocioso, relajado, de mal vivir. Pero un sindicalista no tiene esta característica. Un sindicalista es todo lo contrario, es un especialista puntual, disciplinado. Entonces no lo podían sacar del trabajo. Para sacar un sindicalista, un trabajador sindicalizado, tenían que hacer un juicio de un año más o menos. Y con calumnias encima. Por esa razón, la estabilidad laboral antes era sagrada, se defendía a muerte, ¿no? Hoy día esto ya ha sido borrado del mapa. La Constitución del 93 del gobierno de Fujimori se ensañó con este derecho y prácticamente lo eliminó, ¿ya? El régimen salarial ya está según la ley de la oferta y la demanda. Hay un salario mínimo legal que es un saludo a la bandera, porque aquí en Perú se pagan lo que le da la gana al empresario. Hay una sindicación que significa que el trabajador puede organizarse en los sindicatos que quiera, solamente se requiere mínimo 20. Antes la sindicalización era uno solo, un solo sindicato en la fábrica. Ahora
encuentras 3, 4, 5 sindicatos. A veces hay sindicatos pro empresario, enfrentan al trabajador. Y también te pasaron a un sistema de pensión privada con las AFPs. De manera obligatoria, tienes que pagar ahí y ahí sufres una serie de estafas, como por ejemplo en estos días, ¿no? 5, 6 mil, 7 mil soles le están robando las AFPs a los trabajadores sobre pretexto de la crisis económica que vivimos. Los despidos masivos se permiten también. El 80% de trabajadores son informales, el 20% están dentro de lo que es la planilla y todos los derechos. ¿Ya? Surge el subempleo, se dispara el desempleo, los salarios miserables, como por ejemplo estos 930 soles que pagan en algunos casos, nada más. ¿Ah? Bien, entonces, hasta aquí hemos desarrollado ya los temas y ahora nos corresponde, sí, nos corresponde ver nuestras preguntas antes que terminemos la clase, ¿ya? Entonces, vamos a, muchachos, exactamente, sí, están participando nuestros jóvenes, aquí pueden leer el chat, sí, es chat para todos, sí, aquí están, sí, exactamente, el neoliberalismo, como dice Morales, tiene como esencia la corrupción, ¿sí? Y la entrega de los recursos naturales al extranjero, así es, esa es una apreciación objetiva del compañero. Bien, vamos a entrar ahora a nuestras preguntas. Ya todos, por favor, sus preguntas que les he enviado en imagen. Ya, sí, pueden verlo ahí en su computadora, pueden verlo impreso. Ya, depende de ustedes, ¿ya? Bueno, de todas maneras voy a colocarlo en pantalla para que lo tengan, para visualizarlo en este tiempo que tenemos. Ya, así aquí estamos con este material. Voy a compartirlo en este momento. Sí, un segundito, por favor, estoy ya ubicando, ya está ya. Ya está ubicado, ahora sí, a compartir, ¿ya? Sí. Por favor, ¿me puede habilitar compartir por Miriam? Gracias. Entonces voy a compartirles. Aquí está. Ya, entonces marcamos la clave, muchachos. Dice, teniendo como base la metodología que utiliza el INEI para brindar oficialmente información demográfica vinculada con el empleo de las personas en el Perú, indique quién de los indicadores no es considerado parte de la población económicamente activa. A ver, ¿cuál es la clave, muchachos? Ya están escribiendo acá en el chat, ¿sí? Ya nos están respondiendo muchos. A ver, entonces vamos a marcar, luego de haber escuchado la clase, podemos marcar con seguridad que es injustamente, es Profesor, no considerada... se escucha. Ajá, ¿no se escucha? Profesor, Ya. no se escucha. Sí Aló, se aló, escucha. aló, 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 ¿se escucha? Aló. Sí, Sí se escucha. Ya, entonces, estábamos hablando que es una ama de casa injustamente considerada, ¿ya? Vamos a subrayar esto. Muchachos, ahora sí, lo subrayamos. Número 2, dice, salario es la cantidad que recibe un trabajador por participar en la producción de bienes y servicios. A ver, ¿de qué estamos hablando? Del salario nominal, que se expresa en dinero. Así se expresa en dinero. 3, la promesa del Ejecutivo de elevar el salario, generalmente nominal, de los maestros hasta el valor de UIT de 4.050, podría repercutir, si hablamos de una economía recesiva, es una economía que no crece, no se desarrolla, automáticamente habría una inflación, ¿no? Por tener una economía así en crisis, ¿no? Entonces, la clave correcta sería la letra C. La letra C marcaríamos, muchachos, ¿ya? La 4, las constantes publicaciones por redes sociales indicando con dudosa evidencia que algunas compañías usan insumos tóxicos para los productos podrían constituir un tipo de, lo estás denunciando, de sus excesos, de sus problemas, es el boicot. La medida económica que puede aplicar el gobierno para incrementar el salario real, ajá, o sea, el poder de compra es bajar los precios. ¿Y cómo bajamos los precios? Disminuyendo los impuestos, ¿sí? Disminuyendo los impuestos. Indicar verdadero o falso. 1,
La PI son personas que no participan en el mercado laboral, es verdadero. La P es conocido como fuerza laboral y está constituida por ocupados y faltan los subempleados. Esto es falso, ¿no? La P a su empleada no está dispuesta a laborar más de 35 horas, también es falso, ¿no? Sí, este es falso. Entonces la letra correcta es la letra B. Marcamos la letra B. Si el salario nominal se incrementa en menor proporción que el incremento del nivel de precios en la economía, entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Automáticamente disminuye nuestro poder de compra. Compramos menos. 8. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a la población pasiva? La población pasiva son los mayores de 70 años en la teoría, porque en la realidad estas personas siguen trabajando. ¿Sí? 9. Se puede decir que en el Perú la mayor parte de la oferta de trabajo se encuentra subempleada, viviendo una situación desfavorable en su trabajo. 10. Un joven pulpín que tiene en la actualidad 18 años y dedica su tiempo por completo a cursar estudios en la Facultad de Ciencias Económicas en San Marcos puede ser catalogado según la metodología oficial que emplea el INEI como parte de la población económicamente inactiva, conocida como EIR, Ejército Industrial de Reserva. Quien manifiesta que no desea trabajar es considerado específicamente como parte de la población también económicamente inactiva. 12. Considerado que el costo de vida en Lima es mayor que en Caracas, ya esta pregunta es 2. Sí, vamos a marcar la clave, que es la letra C. El trabajador venezolano estará en mejores condiciones de vida que el trabajador limeño porque allá el coste de vida es más favorable. 13. Es el grupo de personas que se encuentran en capacidad y disposición de trabajar, pero que no encuentran trabajo. Sí, este ya es sencillo, son los desempleados. ¿Cuál de las siguientes alternativas indica que se encuentra subempleado? ¿Sí? Un administrador realizando las labores de taxista. Él debería estar trabajando en una área de su campo, ¿no? Uno de los problemas económicos más importantes en el país es la informalidad. Jóvenes que laboran más de 14 horas en ferretería, centro de impresión, etcétera, etcétera, ¿sí? Son salarios humillantes y condiciones de vida deplorables. Esta realidad refleja la forma en clara de demanda laboral, en su mayoría están subempleados. Muy bien, muchachos, ahí vamos a quedarnos. Hay una cantidad de intervenciones. El tiempo, sí. Sí, las intervenciones son las claves que están dando los jóvenes. Gracias por su participación y nos encontramos en la siguiente clase de la próxima semana. Bien, cuídense mucho, un abrazo a cada uno. No se sigan siempre las reglas. Ya, hasta pronto. Nos vemos, muchachos. Cuídense.